Unidos, en the Cayman Islands y ahora en Perú. Y él está sirviendo como un profesor adjunto en nuestro seminario desde 2021. Okay. ¿Listo? Okay. El doctor Gerald Paul. Mucho gusto estar con ustedes hoy, compartir este tema asignado, la misión como realidad espiritual y tangible en el mundo. Avanzamos con la introducción. Cuando nos reunimos para hablar de la misión, cuando planeamos nuestro trabajo misionero, a menudo nos encontramos discutiendo inmediatamente sobre métodos, estructuras, demografía, modelos de liderazgo o compromiso cultural. Y con frecuencia lo más prominente es que hablamos de presupuestos. Estas discusiones son comprensibles. La iglesia existe en tiempos y lugares concretos y los misioneros y pastores luchan legítimamente por proclamar a Cristo de manera más fiel posible en contextos cambiantes, ya sea en las ciudades de Norteamérica que se secularizan rápidamente y donde provienen algunos de nuestros invitados, y aquí en los campos misioneros vibrantes pero desafiantes en América Latina y el Caribe, e incluso al enfrentar los retos de las comunidades inmigrantes en nuestros propios barrios, que generan tensiones entre ellas y las comunidades locales. Pero las escrituras y las confesiones luteranas nos piden que empecemos por otro lugar. Antes de preguntarnos cómo la iglesia hace misión, consideramos qué es la iglesia. Y antes de hablar de qué es la iglesia, reflexionamos sobre cómo actúa Dios. Porque en las confesiones luteranas la misión no se define primero por la actividad humana. La misión comienza con el mismo Dios. Más específicamente, la misión comienza con el Espíritu Santo creando fe a través de los medios de gracia. La misión en la teología luterana confesional es fundamentalmente la missio Dei, la obra de envío del mismo Dios, hecha que concreta mediante la proclamación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Es a la vez una profunda realidad espiritual, arraigada en la voluntad eterna de Dios Trino, cumplida en la cruz y la resurrección de Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. Y una realidad tangible en el mundo, ganada en la predicación concreta de la iglesia, la enseñanza, el bautismo, el perdón de pecados y el servicio al prójimo en tiempos, en lugares específicos. La realidad espiritual arraigada en el Evangelio y la obra de Dios Trino. Los luteranos confesionales fundamentan, sí, la misión en las escrituras tal como se confiesan en el libro de Concordia. Ella fluye de la propia misión de Dios. El Padre envía al Hijo por amor al mundo, Juan 3 y Juan 20. La encarnación de Cristo, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección y ascensión logran la redención para todos los seres humanos. El Hijo envía a la iglesia en el poder del Espíritu Santo. La gran comisión, en Mateo 28, no es principalmente un mandato que depende del esfuerzo humano, sino una promesa. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús comisiona a su iglesia para hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos, y su presencia y autoridad garantizan la obra. El Espíritu Santo llama
congrega, ilumina y santifica a través de los medios de gracia, la palabra y los sacramentos. Como explica Lutero en el Catecismo Menor, el tercer artículo del credo. Creo que no puedo por mi propia razón ni por mis propias fuerzas creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio. Este mismo Espíritu obra a través de la Iglesia para alcanzar a las naciones. Por eso la misión es desde la cruz, como enfatiza en obras como Misión desde la cruz de Dietrich Schultz. No es una teología de gloria que busca éxito visible, poder o dominio cultural, sino una teología de la cruz. Proclamar a Cristo crucificado por los pecadores, que al mundo le parece debilidad y necedad, pero que es el poder de Dios para salvación, según 1 Corintios 1. La justificación por gracia sola, mediante la fe sola, por causa de Cristo solo, es el corazón palpitante de la misión luterana. El Evangelio crea fe donde y cuando a Dios le place. La iglesia es el instrumento. Esta realidad espiritual impide que la misión se convierta en mero activismo o imperialismo cultural. Es Dios obrando, escondido bajo la cruz, creando vida nueva mediante el perdón de los pecados. La realidad tangible encarnada en la palabra y el sacramento y la vocación. La realidad espiritual se hace tangible en la historia y en la vida diaria. La iglesia no construye el reino, sino que lo recibe y da testimonio de él por medio de acciones concretas. Entonces, predicación y enseñanza del evangelio puro. La tarea misionera principal de la iglesia es la proclamación pública de la ley y el evangelio. Esto ocurre en congregaciones locales a través de misioneros, instrucción catequética y testimonio personal. Para que tengamos certeza en la fe y consuelo en la conciencia, el evangelio tiene que predicarse clara y puramente. Administración de los sacramentos. El bautismo incorpora a las personas en la muerte y resurrección de Cristo, haciendo discípulos, Mateo 28. La cena del Señor perdona pecados y fortalece la fe con el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Estos no son añadidos opcionales, sino esenciales para la misión, pues el Espíritu obra a través de ellos. La iglesia congregada y enviada. Los creyentes se reúnen alrededor del púlpito, la pila bautismal, el altar para recibir perdón y fortalecimiento. Y luego son enviados de regreso a sus vocaciones. Todo cristiano tiene un llamado como padre, trabajador, ciudadano, vecino, etc., en el que sirve al prójimo y da testimonio de Cristo. La misión no es solo ir al extranjero, sino vivir fielmente donde Dios te ha colocado. Misericordia y servicio. El amor al prójimo fluye de la fe. Los luteranos confesionales se involucran en atención humana, educación, obras de socorro, pero siempre al servicio del evangelio, no como sustituto de él. Los actos tangibles de misericordia dan testimonio del amor recibido de Cristo. La historia luterana refleja esto. La misma reforma fue misionera al extender el evangelio mediante la predicación y la imprenta. Posteriormente, luteranos confesionales, por ejemplo, a través de sociedades, misioneros y sínodos como el LCMS, plantaron iglesias, enviaron pastores que predicaban, bautizaban, enseñaban y formaban congregaciones, creando cuerpos eclesiales indígenas y confesionales. Por la gracia de Dios, nuestra región tiene una historia de 125 años de misiones. Evitando errores comunes, no gnosticismo espiritualizado. La misión no es solo invisible o interna,
requiere palabras concretas, agua, pan, vino y personas en comunidades reales. No activismo mundano. El éxito se mide por la fidelidad a los medios de gracia, no por números o influencia cultural. La iglesia confiesa en medio de la persecución o del aparente fracaso, confiando en la obra oculta del Espíritu. Confesión y misión están unidas. La doctrina pura impulsa la misión. La misión sin confesión deriva en error. Como señaló un escritor luterano, nuestra confesión luterana debe impulsarnos a la misión. En resumen, para los luteranos confesionales, la misión es la obra de Dios de salvar pecadores por medio de Cristo, entregada de manera tangible a través del ministerio de la palabra y los sacramentos de su iglesia en el mundo. Es espiritual en su origen y poder, pero completamente concreta. Un pastor absolviendo pecados, un padre enseñando el catecismo, un misionero planteando una congregación, un cristiano sirviendo a un vecino necesitado, todo para que las personas escuchan, tus pecados te son perdonados por causa de Cristo. Entonces crean y tengan vida en su nombre. Este enfoque sostiene a la iglesia y toda época y lugar hasta que Cristo regrese. Esta realidad sitúa inmediatamente la misión dentro de la doctrina de la iglesia. Y este trabajo considerará los textos a menudo pasados por alto de la Apología 7.8 y los artículos de Esmalcalda 3, parte 4, en el contexto de los debates sobre la misión, como algo importante para una comprensión confesional luterana de la misión. En la Apología 7.8, la iglesia se describe como la comunión oculta de creyentes, creada por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo como la asamblea visible, congregada alrededor del Evangelio y los sacramentos. La Apología insiste en que la iglesia es principalmente una asociación de fe y del Espíritu Santo en los corazones, pero que no obstante tiene marcas externas para que pueda ser reconocida, a saber, la doctrina pura del Evangelio y la administración de los sacramentos. No es una república platónica, una idea invisible flotando por encima del mundo, sino una realidad concreta en esta era, a menudo mezclada con hipócritas, pero identificable donde quiera que se predique el evangelio puro y se administren correctamente los sacramentos. Luego en los artículos de Esmalcalda 3, parte 4, Lutero amplía aún más la vida tangible de la iglesia al incluir la conversación y consolación mutua entre los hermanos. Tomamos juntos, estos textos ofrecen una teología de la misión notablemente rica. Nos enseñan que la misión es la obra del Espíritu Santo de crear fe a través de la palabra, una realidad espiritual, que necesariamente toma forma tangible en la predicación, la vida sacramental y la comunión vivida de los creyentes que hablan de Cristo unos a otros al mundo. Y este marco importa profundamente hoy porque los debates modernos sobre la misión a menudo se inclinan hacia una de dos distorsiones. O la misión se convierte precisamente en activismo y estrategia institucional, o se vuelve tan interior y espiritualizada que pierde contacto con la vida concreta de la iglesia. Las escrituras y las confesiones luteranas rechazan ambos errores. Los enraizan en la missio Dei mientras insisten en que la misión de Dios nunca es abstracta. Siempre viene a nosotros por medio de realidades tangibles y externas. Caminamos juntos por eso, extrayendo profundamente de las escrituras y las confesiones de las instituciones de nuestros padres luteranos y maestros fieles. Que el Espíritu Santo use este tiempo para renovar nuestra confianza en la misión de la iglesia como realidad tanto espiritual como tangible en el mundo. Primero, la misión comienza con la acción de Dios.
La contribución más fundamental que la teología luterana hace a la misiología es su insistencia en que la misión es fundamentalmente obra de Dios. Esto no es solo un eslogan, es una afirmación doctrinal arraigada en la misma justificación, según Confesión Augsburgo 4. La apología afirma: la iglesia es principalmente una asociación de fe del Espíritu Santo en los corazones. Eso significa que la iglesia existe porque el Espíritu Santo crea fe. Por lo tanto, hablando propiamente, la misión es el acto del Espíritu de llevar a los pecadores a la fe en Cristo. Por eso la Confesión Augsburgo 5 es indispensable. Por la palabra y los sacramentos se da al Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando a Dios le place. Nótense donde recae el énfasis, no en la decisión humana, no en la efectividad institucional, sino en la acción divina. Esta intuición resuena fuertemente con la... Un momento. Ahorita se reinicia. Son las pausas necesarias. Pausa necesarias. David Bosch argumentó famosamente que la misión no es primero una actividad de la iglesia, sino un atributo del mismo Dios. La iglesia participa en la misión de Dios en lugar de poseer una propia. Peter Scholz, en su obra fundamental, Misión desde la Cruz, desarrolla este bellamente en una clave claramente luterana. La misión procede de la cruz de Cristo, la obra consumada de Cristo para nuestra salvación. La misión no es nuestra estrategia ingeniosa, sino el desborde del envío del Dios Trino. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu, el Espíritu envía a la Iglesia por medio del Evangelio. Ahora bien, Bosch no escribe como teólogo luterano confesional. Sin embargo, en muchos aspectos la teología luterana anticipó esta intuición siglos antes. Las confesiones ubican consistentemente el origen de la misión en el Dios Trino que actúa por medio del Evangelio. Pero la teología luterana también aporta algo distintivo al debate más amplio sobre la misión Dei. Pregunta: ¿cómo exactamente lleva Dios a cabo su misión? Y la respuesta es a través de los medios de gracia. Aquí es donde la teología luterana confesional se vuelve especialmente concreta, especialmente liberadora para los misioneros que sienten la presión de los resultados, las métricas y la relevancia cultural. Dos, los medios de gracia. Dios obra a través de medios tangibles. La tradición luterana se niega a separar la acción espiritual de Dios de las realidades externas. Dios obra por medio de palabras habladas, agua, pan y vino, absolución, predicación. Oswald Bayer ha enfatizado repetidamente que la teología luterana es fundamentalmente una teología de la palabra externa, un verbo externo. Esto importa inmensamente para la misión, porque la misión no es la iglesia tratando de generar una experiencia religiosa, tampoco es principalmente la transmisión de información. La misión de Dios dirigiéndose a los pecadores. Y según Bayer, Dios siempre se dirige a los pecadores desde fuera de ellos mismos. La fe no surge interiormente de un potencial espiritual. Viene por medio de una promesa externa hablada en la vida humana. El ejemplo que viene a la mente sobre el avivamiento
podemos vivir sin tecnología. El ejemplo que viene a la mente son los movimientos de avivamiento que se ven a las redes sociales y que dependen de la decisión del ser humano después de una experiencia religiosa. Es solo desde el hombre interior, entusiasmo. El hombre caído no tiene potencial espiritual. Está muerto en transgresiones y pecados. El hombre caído necesita ser vivificado por el Espíritu Santo, quien obra mediante los medios de gracia. Esto significa que la tarea misionera no es fundamentalmente crear condiciones espirituales, sino entregar el Evangelio. Esto también nos protege de la tentación de redefinir la misión principalmente en términos sociológicos y gerenciales. Robert Kolb nos recuerda frecuentemente que los reformadores entendían el Evangelio como un habla performativa. La palabra no solo describe el perdón, da el perdón, cumple lo que dice. Esta intuición cambia por completo el carácter de la misión. El misionero no está solo discutiendo religión. El pastor no está solo transmitiendo ideas o información. La iglesia no está solo preservando tradiciones. Más bien, por medio de la proclamación de Cristo, el mismo Dios está actuando. Dios actúa con mayor claridad a través del Evangelio en el contexto de la liturgia. Lutero mantiene en los artículos de Esmalcalda: en estas cosas que conciernen a la palabra oral exterior, hay que mantenerse firmes en el sentido que Dios no da a nadie su gracia o su espíritu si no es con o por la palabra previa y exterior. De modo que estemos prevenidos frente a los entusiastas, esto es, espíritus fanáticos que se jactan de tener el espíritu sin y antes de la palabra. El evangelio se predica. Todos los que desean ser salvos deben oír esta predicación de la palabra de Dios, pues la predicación y el oír de la palabra de Dios son instrumentos del Espíritu Santo, mediante los cuales Él desea obrar físicamente y convertir hombres a Dios. En los campos misioneros, ya sea plantando una nueva congregación entre los más pobres en Lima o apoyando a socios en otras partes de nuestra región, esto nos impide perseguir la última moda en el método misionero. Nosotros plantamos la palabra. Dios da el crecimiento. Los medios de gracia son el sistema de entrega tangible de la realidad espiritual de la fe. Es la iglesia oculta y la iglesia visible. Eso nos lleva de nuevo a la apología 7.8. La apología mantiene cuidadosamente dos realidades al mismo tiempo. La iglesia como oculta, un reino espiritual o la realidad espiritual, y la iglesia como visible, la realidad tangible. Por un lado, la iglesia propiamente es la asamblea de santos y verdaderos creyentes. La fe está oculta. Por lo tanto, la realidad más profunda de la iglesia es oculta. Pero la apología evita inmediatamente que esto se convierta en abstracción. No es que nosotros soñemos con una república platónica. La iglesia existe realmente en este mundo y a menudo mezcla con incrédulos. La iglesia se mantiene concretamente allí donde el evangelio se predica en su pureza y los sacramentos se administran conforme a la institución de Cristo. Esta distinción es enormemente importante para la misión hoy, porque los debates modernos sobre la misión a menudo identifican a la iglesia casi por completo con realidades visibles: la asistencia, crecimiento institucional, influencia y éxito medible. Todos tenemos presupuestos que cumplir, pero las confesiones nos recuerdan que
la verdadera vida de la iglesia no puede finalmente cuantificarse. Aquí es donde Gerhard Fordy ofrece una advertencia importante. Fordy argumentaba que cada vez que la iglesia se preocupa por el éxito visible, corre el riesgo de desplazar la confianza del evangelio hacia el logro humano. El peligro es sutil. La misión se convierte lentamente en los que nosotros logramos en lugar de lo que Dios da. Bueno, es irónico que muchos seguidores de Ford hayan terminado perdiendo el artículo de la justificación, Confesión de Augsburgo 4, y que su misión ahora sea básicamente una campaña por la justicia social en el mundo. Es una misión que busca resultados concretos y visibles en este mundo usando medios políticos y económicos. La realidad espiritual del trabajo escondido de Dios no cabe en módulos empresariales ni en estrategias de poder político. La impaciencia del ser humano lo lleva a rechazar la obra salvadora de Dios cuando viene por medios tan sencillos. Y sin embargo, Ford también insistía en que el evangelio nunca es meramente interior. Dios actúa concretamente por medio de la predicación y los sacramentos. Así la teología luterana mantiene unidas la invisibilidad espiritual sin espiritualismo. Esto evita el entusiasmo, separar la obra del Espíritu Santo de los medios de gracia, y la visibilidad sin triunfalismo, evitando la teología de la gloria, donde la obra del hombre y los programas de la iglesia se vuelven centrales. La iglesia oculta, la Congregatio Sanctorum, es la realidad espiritual. Las marcas visibles de evangelio puro y sacramentos son la realidad tangible por la cual se conoce a la iglesia oculta y procede la misión. Los misioneros plantan estas marcas. El Espíritu crea a los santos. Confiamos en la promesa incluso cuando vemos pocos frutos visibles. 4 artículos de Esmeralda 3, parte 4, y la ampliación de misión tangible. Ahora llegamos a uno de los pasajes más bellos y pastorales de las confesiones. En los artículos de Esmeralda 3, parte 4, Lutero enumera las formas en que Dios da el evangelio: predicación, bautismo, el sacramento, el oficio de las llaves y finalmente la conversación y consolación mutua de los hermanos. Esta frase merece mucha más atención en la misiología de la que suele recibir, porque Lutero está diciendo algo profundo. El evangelio no se limita a actos eclesiásticos formales. Ciertamente, el ministerio público sigue siendo central y vital. Así lo instituyó Dios. Las confesiones nunca lo disminuyen. El evangelio proclamado en el contexto de la liturgia es el mayor consuelo de Dios cumple sus promesas, según Romanos 10. Pero el evangelio también vive dentro de la misma comunión de los creyentes. Esto encaja de manera hermosa con Hechos 2:42. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Ahí vemos claramente las marcas visibles de la iglesia: la palabra, los sacramentos, la oración y compañerismo. Van siempre juntos. Es muy interesante que Lucas ponga la koinonia justo entre la palabra y el sacramento. Creo que de ahí podemos aprender bastante sobre lo que significa el verdadero compañerismo. La koinonia es la realidad espiritual que posee la iglesia. Cristo, crucificado y resucitado para la salvación del mundo, es lo que todos los creyentes tenemos en común: la comunión, el compañerismo o comunión según la koinonia. Es interesante, hay diferencia entre las
um, traducciones de la Biblia. Reina Valera 60 y contemporáneo. 60 es comunión y compañerismo en 60. Sí. No soy hispanohablante, entonces hay diferencias sutiles para mí. Sí. La comunión es la realidad. No, okay. Esta realidad de Cristo se recibe de forma concreta en, con y bajo el pan y el vino de la Santa Cena. Nutridos de esa manera por medios de gracia, esta coinonía se extiende a la vida cotidiana. Es también el compañerismo que se habla y se vive fuera del servicio divino. En el campo misionero, cuando se forman nuevas comunidades en Cristo, este compañerismo espiritual tiene que ser enseñado y vivido como una expresión concreta del Evangelio. Gracias a nuestro anterior expositor que nos habló sobre cómo formar una cultura luterana en la misión. Los recién bautizados necesitan aprender sus nuevas vocaciones en Cristo y cómo ser el cuerpo de Cristo en ese lugar. La misión no termina cuando el Espíritu Santo crea fe en el corazón. La catequesis sigue, orientada en que reciban fielmente la Santa Cena e incluye también la fe vivida de estos nuevos creyentes. La iglesia no es meramente una audiencia reunida alrededor de servicios religiosos. La iglesia es una comunión en la que los creyentes continuamente hablan de Cristo unos a otros. Una vez que hemos recibido a Cristo en la palabra y la Santa Cena, entonces vivimos a Cristo hacia nuestro prójimo en amor concreto. La coinonía que el Espíritu Santo crea por medio de los medios de gracia lleva a la diaconía. El entrenamiento de diaconisas en la región de América Latina y el Caribe de misión internacional de LCMS ha recibido a pasos agigantados para gozo y bendición de la iglesia. Estas damas reciben una formación estructurada para hablar y vivir el evangelio en servicio amoroso al prójimo. Los hombres ahora también tienen hambre de tal formación y será una bendición si podemos desarrollar un programa para ellos. Los hombres en el campo misionero quieren crecer en la mutua conversación y consolación de hermanos. La mutua conversación y consolación de los hermanos se extiende desde el altar, donde se confiesan los pecados y se recibe la absolución, hasta el hogar, donde la familia aprende y expresar la misma confesión y recibir absolución del Evangelio. Aquí se enfatiza la vocación de cabeza de familia y se anima a los hombres a fortalecerse y por medio de la palabra. Esto tendrá un efecto tangible en las comunidades donde viven estas familias y será una bendición para la misión y para la iglesia. El compañerismo como realidad tangible de la misión. Esto tiene implicaciones mayores para la misión. En muchos contextos actuales, el compañerismo se trata como algo secundario, ya sea hospitalidad, construcción de comunidad o apoyo social con fraternidad. Pero Lutero de la profundidad teológica. La mutua conversación de los creyentes no es meramente amistad. Es un modo por el cual el mismo evangelio se entrega. Gustav Wingren enfatizó que la fe siempre se vive hacia el prójimo. Los cristianos se convierten en instrumentos por medio de los cuales Dios sirve a otros en la vida diaria. Eso significa que la misión ocurre en los hogares, alrededor de las mesas, en hospitales, durante el sufrimiento y conversaciones ordinarias. Un misionero puede predicar públicamente el domingo, pero el evangelio también se extiende cuando los cristianos se animan unos a otros, cuando se recuerdan mutuamente su bautismo, cuando hablan el perdón, cuando cargan juntos los problemas de la vida. Esto es profundamente importante en contextos misioneros.
La mutua conversación y consolación de los hermanos es como los cristianos viven según el Evangelio cada día. Esto es lo que San Pablo quiere decir cuando afirma que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15. Los cristianos debemos soportarnos mutuamente en las debilidades, ser pacientes cuando pecamos unos contra otros y siempre suponer lo mejor. Sin embargo, no debemos condonar el pecado. Cuando vemos a un hermano cristiano pecando, lo rescatamos con las palabras de la Escritura, con mansedumbre, con el fin de lograr el perdón por medio de Cristo. Gálatas 6. Porque la iglesia no se sostiene solo por estructuras formales. Se sostienen cuando los creyentes aprenden a hablar el evangelio unos a otros y a vivir el evangelio unos a otros. En nuevos campos misioneros, esta mutua consolación se convierte en el pegamento que mantiene unida a la joven congregación cuando el misionero finalmente se retira. Catequesis y formación en la misión. Esto también significa que la catequesis se vuelve central para la misión. Si los cristianos van a participar en la mutua consolación de los hermanos, deben saber cómo hablar el evangelio, cómo distinguir ley y evangelio, cómo consolar las conciencias con Cristo. Robert Cold ha enfatizado rápidamente que la misma reforma fue fundamentalmente catequética. Lutero entendía que la iglesia sobrevive cuando los creyentes son formados profundamente en la palabra. La iglesia, la misión, necesita continuamente permanecer fiel a la palabra. En este contexto, Schultz nos advierte: si la iglesia en misión retuviera alguna verdad a sus oyentes y doliera el mensaje del evangelio, tendría que enfrentar más tarde los efectos desastrosos de esa deficiencia, cuando los recién convertidos intenten reemplazar esa deficiencia con creencias tradicionales o construidas por sí mismos. Esto a menudo termina en sistemas de creencias sincretistas. El sincretismo, aparte del evangelio de Cristo y de él crucificado por los pecados del mundo, y destruye la fe en él. Por lo tanto, la misión no puede reducirse a técnicas de alcance. La misión requiere formar cristianos que vivan sacramentalmente, piensen confesionalmente y hablen evangélicamente. Esta es la nueva vida en Cristo. En ese sentido, la catequesis es misión. Lamentablemente, a menudo la catequesis de la comunidad y la diaconía se descuida en la misión. Esto tiene un efecto negativo donde los hombres no parecen encontrar un hogar en la nueva congregación por la falta percibida de oportunidades para continuar su catequesis y formación en el evangelio. Los nuevos cristianos a menudo aprenden solo a ser receptores de amor, y el dar sacrificio de amor se vuelve muy difícil de aprender cuando se busca independencia de la iglesia enviadora. Una catequesis robusta equipa a todo creyente bautizado para el sacerdocio de todos los creyentes, hablando de Cristo en sus vocaciones. Misión y teología de la cruz. La contribución que la teología luterana trae a la misión es la teología de la cruz. Agradecemos a nuestro primer expositor por su importante obra en este sentido. Afortunadamente, su libro Misión desde la Cruz, la teología luterana de misión, ya está disponible en español. La teología de la cruz lleva la realidad espiritual de la obra de Cristo para la salvación del mundo a la realidad tangible de la palabra predicada, los sacramentos y la comunión o compañerismo de los creyentes. La cultura misionera moderna a menudo asume que
el crecimiento visible y el éxito son los principales indicadores de efectividad. Pero la teología luterana nos enseña a esperar ocultamiento, debilidad y sufrimiento. Obviamente Ford es útil aquí. El Evangelio crea fe de manera que a menudo parece poco impresionantes o incluso necias según los estándares mundanos. El misionero planta la palabra, el pastor predica, la congregación se reúne alrededor de medios ordinarios, los cristianos se hablan la absolución unos a otros y sin embargo, por medio de estas cosas débiles, Dios crea y sostiene la fe en Cristo crucificado para vida eterna. Esto da una tremenda libertad. La misión no depende del carisma, la novedad o el poder cultural. Depende de la promesa de Cristo de obrar por medio de su palabra. La realidad espiritual se vuelve una realidad tangible en los medios de gracia. Como señala una reflexión reciente sobre la misión y la teología de la cruz no es meramente un evento que explicar, sino el lente a través del cual entendemos toda la obra de Dios en el mundo, incluida la misión. Llamamos a las cosas como realmente son. El sufrimiento es sufrimiento. La debilidad es debilidad. Y sin embargo, Dios está allí obrando ocultamente. Esta realidad tangible se encuentra con un consuelo tangible por medio de la koinonía y la diaconía. La vida de la iglesia como misión. En ese punto podemos resumir. La misión no es meramente un programa de la iglesia. La misión es la vida misma de la iglesia, donde se predica a Cristo, se administran los sacramentos, los creyentes se consuelan unos a otros con el evangelio, donde ocurre la catequesis, allí está ocurriendo la misión. Willem Lohe, aquel gran misionero y pastor luterano confesional, y lo capturó cuando escribió: porque la misión no es otra cosa que la única iglesia de Dios en su movimiento, la actualización de la única iglesia universal católica. La misión es la vida de la iglesia católica, donde se detiene la sangre vital. Esto significa que la distinción entre realidades espirituales y tangibles no es una distinción teórica, es una realidad vivida. La realidad espiritual, la fe, el perdón, el Espíritu Santo, comunión con Cristo, se vuelve tangible por medio de la predicación, el bautismo, la Eucaristía, la comunión, la conversación, la consolación. Por eso la misión es a la vez oculta y visible, divina y encarnada, espiritual y tangible. Dios es el actor principal. Los medios de gracia son centrales. La iglesia es a la vez oculta y visible, y la misma comunión se vuelve una expresión tangible del evangelio. La misión es el movimiento vivo del evangelio a través de la iglesia hacia el mundo. Ocurre desde los púlpitos, desde las pilas bautismales, desde los altares y de cristiano a cristiano en la mutua conversación y consolación de hermanos. Así nuestra confianza en la misión descansa finalmente no en nosotros mismos, sino en esta promesa, que el Espíritu Santo, la realidad espiritual, continúa creando y sosteniendo la fe por medio de la palabra de Cristo, la realidad tangible. Damos gracias a Dios. Muchas gracias, Dr. Gerald Paul, por la presentación. Ahora hay preguntas o dudas, observaciones. Eh, Muchas gracias por su ponencial, muy excelente.
pero quiero un poco más de en pase, como dijéramos, sobre coinonía y diaconía, ¿no? ¿Ok? Eh, la misión depende de la iglesia o la iglesia depende de la misión para el éxito. Es eso. En realidad no creemos o no podemos ah, distinguir entre la iglesia y la misión. Es la obra de Dios a través de los medios de gracia. Y el evangelio, cuando compartimos el evangelio entre nosotros con los prójimos, somos unidos en el comunión, esto que tenemos en común. Cristo crucificado por nosotros, recibimos perdón de los pecados y nos vivimos en esta coinonía de desarrollar la diaconía, sí, para servir al prójimo. Toda esta parte de la iglesia, el evangelio. Gracias por la presentación, excelente. Solo traer un comentario. Donde ocurre la catequesis, allí ocurre la misión. En Chile hemos abierto más de 3 misiones en el último año y todas surgieron de la catequesis, así que maravilloso realmente. Gracias a Dios, sí. Gracias, doctor Paul. Excelente presentación realmente. Eh, Años atrás, el presidente Harrison escribió un artículo que se titulaba algo así como La misión luterana crea iglesias luteranas, especialmente golpeando contra una idea romántica más o menos inspirada en la parábola del sembrador, de decir, la verdadera misión es simplemente desparramar y que pase lo que pase y que se vuelvan bautistas, pentecostales o mormones mientras que crean en algo. ¿Cómo este marco de la misión como una realidad espiritual y tangible crees que puede ayudarnos a pensar el tema que plantea Harrison o respaldar o cuestionar el planteo de Harrison? Sí, cuando estamos pensando a nivel espiritual, es posible que al fin va a ser en el espiritualismo, sin los piedras, sin la base en los medios de gracia. Los medios de gracia nos basan en la iglesia, el evangelio predicado y los sacramentos según la institución de Cristo. Y entonces, somos misioneros luteranos y plantamos iglesias luteranos. No son neutral, no somos neutral. Y el evangelio predicada es donde la iglesia es tangible en este mundo. Entonces, tenemos que blank. Sí. No tenemos que buscar dónde encontramos, o porque encontramos la iglesia donde el evangelio está predicado. Esta es la
la realidad tangible. Por eso. Gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Ah, una de las cosas más difíciles, yo pienso, en el campo misional es involucrar a los hombres en la misión. Y usted mencionó este desafío en que ellos quieren participar. Y lo que yo miro en el campo misional es cuando hay hombres que están participando fuertemente y apoyando y tienen el celo compartir lo que está pasando entre sus vidas y el liderazgo que ellos muestran en sus familias y en su comunidad. Es uno de los elementos más fuertes que nosotros tenemos. Y siempre cuando tenemos la oportunidad y logramos involucrar a los hombres en la misión, sigue entonces mucho crecimiento y mucha fortaleza en la misión. Muchísimas gracias. Sí. Cuando hablamos con los hermanos en Lima, por ejemplo, algunas veces me preguntan, queremos aprender más, queremos crecer en la fe, queremos involucrarnos en la vida dominical de la iglesia. Y cuando algunas veces cuando las mujeres muy involucrados, la naturaleza pecaminosa, los hombres se retiran. No, claro, sí, pero es una oportunidad muy buena para los hombres. Sí, tiene oportunidad para aprender más y para involucrarnos en la iglesia. Doctor Paul, gracias por el ensayo. En el ensayo usted menciona el rol diaconal, ambos femenina, tanto como lo de hombre. Me interesa si puede hablar un poco más de la importancia de la diaconía y cómo este contribuye o puede contribuir a la obra de la plantación de iglesias aquí en América Latina, porque lo menciona específicamente aquí en América Latina. Es muy importante. La diaconía es el don de Dios a la iglesia es espiritual, su perdón en Jesucristo la cruz. Y la diaconía puede llevar este don, este cruz al prójimo para servir a ellos y compartir el evangelio en un lugar, un sitio muy personal, muy íntimo. Entonces, esto es muy importante porque cuando planteamos iglesias en un lugar nuevo, no hay luteranos. Tenemos que, la gente tiene que aprender qué es la vida luterana. Y el servicio de diaconía es muy importante en la vida diaria para enseñar, para compartir la fe vivida en las vocaciones diarias. Muy importante. Quizás uno de los, gracias por el comentario, quizás solo para agregar algo ahí, para
por lo menos en el área de diaconisa, son preparadas en el área de misericordia, educación cristiana y espiritualidad. Entonces, yo también veo en mis rodeos de varios países lo mismo. Estoy pensando de Pastor Rafael Voigt, que se encuentra en Ciudad Panamá, la misma Balboa donde está el Dr. Rickman. Uno entra allí y hay una mujer que saluda, está ahí con los niños, abraza a las madres y mujeres. Un hombre no hace eso, ni debe hacer eso. Eh, pero crea una apertura y muestra, hay una muestra de aquella que nutra y de una vez abra puertas para pastor que él mismo quizás le va a llevar una gran cantidad de tiempo para llegar a ese punto. Me acuerdo mirando como lo hizo el pastor Rafael en Dios es grande, ¿es en el Congreso? Castillo Fuerte. Y tiene dos diaconisas que heredó de otra congregación, se mudaron ahí. Y ellas, esas dos, uno es de pintura y dijo, pastor, ¿qué tal si ofrecemos clases de pintura el sábado? Y dijo, bueno, y no había ni una persona en esa obra. Y de allí la madre, que también es diaconisa, dijo, y yo puedo conversar con las madres mientras que están sentados trabajando con los niños. Entonces uno entra ahí un sábado y las niñas están con la hija diaconisa que les enseña a pintar y les enseña a pintar de iglesia, de santos, ese tipo de cosas. Y les habla de una historia bíblica, ellos pintan eso también. Y la madre sentado con las madres empieza a decir, ora en casa con los hijos cuando come. Tú sabes la importancia de orar, ¿no? Y la madre dice, yo no sé cómo orar. Ah, bueno, una forma de orar es así. Y es algo tan natural y de repente tiene toda una familia que empieza y lo bonito es que la diaconisa dice en algún momento, déjame presentarte al pastor. Tiene un estudio que creo que va a ser muy útil. En México veo lo mismo. Es que ahí las mujeres están en las puertas saludando y hay una diferencia fundamental. Ahora llega mi pregunta. Con los hombres tenemos un desafío a la cual quizás usted sabe eso, quizás no. Históricamente tuvimos diáconos en algunos de nuestras iglesias. Sin embargo, no había una definición clara que el diácono no nos lleva a la ordenación o el oficio pastoral. Así que, de cierta forma, creo que es justo decir, hemos ignorado la cuestión diaconal para el hombre. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Piensa que hay una necesidad en esta área? Sí, había algunas preguntas sobre el diácono, especialmente en los Estados Unidos, el CMS hacía la ordenación, pero cuando yo hablé con los hombres, ellos no querían ser diácono, no el título, quieren aprender más para cómo ser el hombre en la iglesia o cómo ser padre en mi familia y cómo ser un líder en la congregación. Esto es, para ellos es muy importante, no el título, no el papel del diácono, pero para aprender el evangelio y para aprender cómo puede compartir este evangelio con otras personas. Sí.
Ok, otra vez, muchas gracias, Dr. Gail Paul. Ok, en este momento vamos a recesar por